Muy buenas noches para todos, les damos la más cordial bienvenida a nombre de la cultura gnóstica del Perú a través de nuestro canal de YouTube Gnosis Perú y Facebook Live. El día de hoy tenemos la entrevista que corresponde a todos los viernes, pero el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy enigmático, que es el enigma del tiempo, ¿sí? Así como el mismo nombre lo indica, es algo que puede generar muchas inquietudes. Y para responderlas tenemos la ayuda de nuestro instructor gnóstico a nivel nacional, nuestro invitado de hoy, Alex Yaqui. Quisiera que nos dé un pequeño saludo para nuestra audiencia. Buenas noches con todos, esperando que todos estén de la mejor manera en sus hogares, a todos nuestros seguidores, oyentes. Y gracias, Eliana, por la invitación, pues este tema es relevante para estos tiempos, tratar de investigar más acerca de esos enigmas que nos atrapan y nos vuelven como que a veces dependientes. Muchas gracias, Ale. Bueno, en primer lugar quisiéramos reflexionar un poco sobre esto, porque es algo que puede generar muchas inquietudes y desde hace siglos los científicos están tratando de entender, comprender qué es eso del tiempo, ¿sí? Cómo funciona, cómo influye en nuestra vida. Y también pues a raíz de eso han surgido pues cantidad de películas de ciencia ficción, novelas, historias, tratando de jugar un poco con este concepto del tiempo o tratar de entenderlo. Y eso nos muestra cómo realmente quizá la mente humana todavía no llega a entender o comprender todo lo que es el tiempo. Y bueno, entonces para entrar en materia quisiera que nos respondieras, por favor, Alex, si existe el tiempo o si es solo una invención de la mente. Está bien. El tiempo, desde la física de Newton, como que no se consideraba. Luego de que Albert Einstein dijera su postulado de la relatividad, allí ya se dio cuenta la humanidad de que el tiempo con el espacio son dos dimensiones, ¿verdad? El espacio son tres dimensiones: alto, ancho y profundidad, pero ya el tiempo viene a ser un cuarto factor, ¿sí? Entonces, un ejemplo es donde nos están visualizando, tal vez un celular o una computadora, el tiempo que dura ese objeto vendría a ser el cuarto factor, vendría a ser el tiempo. Ahora ya en el ser humano, pues existe el tiempo de vida, ¿no? Se habla mucho del tiempo de vida de un aparato, ¿no? Etcétera, pero nuestro tiempo depende de muchos factores. De acuerdo a cómo llevemos nuestra vida, nuestro tiempo va a variar. Sin embargo, en eso hay algo que hay que reflexionar, ya que el tiempo, todos sabemos, consiste básicamente en tres variables. Una es el presente, la otra es el pasado y la otra es el futuro. Pero normalmente la humanidad, a la ciencia cierta, vemos que pues vivimos a expensas de un futuro, de repente con algunas preocupaciones o muchas preocupaciones, o tal vez vivimos un poco deprimidos o ansiosos por lo que pueda pasar de acuerdo al pasado que tuvimos. De repente algo nos sucedió y entonces no estamos en el presente, y es justamente lo que queremos tocar hoy en día, ¿verdad? El enigma del tiempo suele ser una invención de la mente cuando no se vive correctamente el presente, es decir, cuando estamos viviendo un futuro incierto o cuando estamos siendo esclavos de un pasado que ya no existe, sino que estamos ahorita en un presente en el cual ya depende lo que nos va a venir. ¿Sí? El ser humano pierde la noción del tiempo cuando se deja extraviar del presente. ¿Sí? Entonces no hay que perder la noción del presente, y justamente es donde ahí vamos a tocar algunas recomendaciones que la cultura gnóstica nos enseña en los cursos que ella lleva de forma presencial. Muchas gracias, Alex. Me parece muy interesante, muy bonito cómo nos explicas esto de una manera muy sintética, muy sencilla, y también pues llevado este tema a nuestro diario vivir, ¿no? a nuestro día a día. Entonces, eso nos genera también más inquietudes, o sea, se podría decir que entonces somos esclavos del tiempo y si esta condición nos tiene sufriendo. Claro, sí, justamente allí vamos a poder explicar o reflexionar más que nada de que el ser humano, cuando ya se alejó de lo esencial, ¿sí? Se va a las ciudades o incluso en los campos, pero vive una vida sin sentido, sin rumbo.
Entonces, ¿por qué se dice que es esclavo del tiempo? Porque el ser humano pierde esa inocencia, por ejemplo, que todo niño tuvo desde pequeño, ¿no? Uno observa cómo juegan los niños y ellos no tienen esa frialdad, esa intelectual que nosotros tenemos y viven más el presente, ¿verdad? Se disculpan, siguen jugando, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, es algo en que el ser humano ya en el ritmo de las ciudades lo va perdiendo. Hay de bastante estrés, hay el corre-corre de llegar al bus, de llegar al trabajo, ¿verdad? Todos vivimos una vida en la cual es mecánica. Uno crece, estudia, ¿verdad? Trabaja, va de vacaciones, vuelve de las vacaciones, sigue trabajando y al final de cuentas vive su vida sin saber realmente el motivo por el cual vivió. Trágica es la existencia, dice un sabio, aquel que no conoce su motivo del vivir. Entonces, allí vamos a ver que el ser humano, hay una gran frase, por ejemplo, del Dalai Lama, que todos sabemos, que a veces el ser humano pierde su tiempo miserablemente por conseguir dinero, y después, ¿qué sucede? Bueno, gasta no solo su tiempo, sino también ese dinero que ha logrado para recuperar algo valiosísimo, que es la salud. Entonces, si uno vive esclavo del tiempo, es decir, pensando en honores o en títulos, ¿verdad? Cosas que son de este mundo, pero nos lleva a tener un ritmo de vida demasiado agitado, donde no podemos ser dueños de nosotros mismos y a expensas inclusive de la salud. Entonces podemos decir que el ser humano hoy en día es esclavo del tiempo por esas razones. Entonces hay que tener en cuenta eso para aplicar cierta didáctica a nosotros mismos para salirnos de esa frialdad, de ese fantasma que a veces desaparece el tiempo cuando uno vive el presente, el instante, el momento, ¿no? Entonces la cultura gnóstica para ello entrega muchas prácticas, ¿sí? Muchas gracias, Alex. Queda bastante respondida esta pregunta y nos hace darnos cuenta, creo que todos los que estamos escuchando nos damos cuenta de cómo vivimos esclavos del tiempo a través de especialmente esas preocupaciones, faenas de la vida cotidiana que nos tienen atrapados en el mañana, ¿no? Y precisamente por eso no podemos ser libres. Y bueno, una persona que, digamos, vive una vida así, una vida, digamos, así vertiginosa, en el frenesí diario, ¿no? De estar constantemente pensando en la siguiente tarea, en eso. ¿Cómo podría esa persona, una persona que vive una vida así, podría vivir en el presente, ¿no? Porque vemos que es muy importante vivir en el presente, pero la cosa es cómo podríamos lograrlo. Bien, muy bien. Ahí vamos justamente el motivo en el cual... ¿Cómo podemos salirnos de allí, verdad? Porque creo que todos somos conscientes de que vivimos una vida demasiado agitada. Entonces, la cultura gnóstica entrega muchas prácticas, pero lo importante, lo inicial, lo primordial es que nos demos cuenta, cada uno de nosotros, que estamos en ese estado, que estamos agitados, que estamos apresurados, que estamos siendo esclavos de un futuro, de conseguir tal cosa, ¿verdad? O que no nos ocurra lo que ya nos pasó. Entonces debemos no perder la noción del presente. Hay que darnos cuenta de que estamos en un estado de somnolencia, estamos en un estado donde nuestra conciencia se ha extraviado, está perdida y está profundamente dormida. Entonces, partiendo de allí, ya el ser humano puede darse cuenta de que cuando la mente divaga, por ejemplo, el tiempo es donde vive normalmente nuestra mente, ¿sí? Cuando la mente divaga, pues no hay esa tranquilidad, esa felicidad que todos buscamos, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe realizar en esos momentos? Se debe, digamos así, hacer una pausa, ¿sí? En ese estado agitado y ser conscientes de nuestra vida. ¿Cómo vivimos? ¿Cuál es ese ir y venir? Dentro de nuestro cuerpo es el corazón, el sístole y el diástole. Esa inspiración y esa exhalación debemos hacerla presente en nuestra vida en cualquier momento con una respiración profunda, ¿sí? Una respiración lenta y profunda, sosteniendo la respiración y luego exhalando lentamente.
una pequeña práctica que nos puede llevar a retomar la noción del presente, ¿sí? Y ser dueños de nuestra vida, de nuestros propios estados psicológicos y emocionales, ¿sí? Entonces, esa es una de las prácticas, por ejemplo, de relajación, pero donde uno se ubica ya no aquí, en la mente, ya no en el tiempo, sino va bajado al corazón. Y cuando la persona, el ser humano, está gravitando en ese corazón, pues suceden muchas cosas bonitas, ¿verdad? Uno da algo a quien necesite, ¿verdad? Puede dar un abrazo, puede enseñar a un niño a algo que necesite, ¿verdad? Muchas cosas salen del corazón y no lo pensamos. Simplemente estamos viviendo el presente, algo que lo debemos hacer por conciencia, nuestra conciencia nos lo dice, y tomamos partida de aquello. Entonces, allí no estamos saliendo del tiempo. Con esa práctica de relajación, de respirar profundamente, y también hay una práctica que la cultura gnóstica enseña, que es la autoobservación psicológica, ¿verdad? En nuestros cursos, los que han podido seguir, en las primeras lecciones se enseña esa técnica. ¿Qué consiste esa técnica? En separar el mundo exterior de nuestro mundo interior, pero obviamente siendo conscientes de ambas partes. Hay que observarnos a nosotros físicamente, esa es la observación, pero también hay que observarnos internamente, y eso se realiza con un sentido interno, ¿sí? Con un sentido de percepción interna que es la autoobservación. Entonces, cuando el ser humano en su día a día se recorre ese vivir agitado, ¿cómo podemos decir? Ese estado de estrés, o, bueno, etcétera, ¿no? Allí en esos momentos uno puede darse cuenta, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿No? ¿Quién es el que está manejando mi vida? Entonces me doy cuenta con ese sentido de autoobservación que obviamente el que está observando es la conciencia, ¿sí? Entonces podemos darnos cuenta quién está tomando las riendas de nuestra vida y podemos vivir más el presente. Entonces es una de las tantas prácticas que le hemos explicado así de forma corta, pero se puede ahondar mejor allí de forma presencial, ¿cierto? Muchas gracias, Alex, de verdad que interesante, y nos damos cuenta también de todos los beneficios que puede traer esto, ¿no? Pero ya, digamos, como para finalizar y para nuestra audiencia, quisiera que nos explicaras un poco precisamente sobre eso, ¿no? ¿Qué beneficios puede ver una persona al realizar estas prácticas y otras prácticas también como la de la meditación? ¿Cómo lo puede ver reflejado en su día a día? Muy bueno, interesante. Justamente algo que mencionábamos era que nuestra mente suele divagar siempre, ¿sí? Está o voy aquí o voy allá, ¿verdad? O actúo o no me quedo quieto, ¿verdad? Está en esa dualidad. Pero ¿qué pasa? La ciencia ya ha descubierto que cuando la mente divaga, la gente, el ser humano, hay más probabilidad que sea infeliz, ¿sí? Que no viva de una manera plena. Entonces, una de esas prácticas que nos permiten retomar ese presente, estar más conscientes en el día a día, salirnos de esa esclavitud del tiempo, emanciparnos y estar gravitando en nuestra conciencia, nos ayuda la meditación. La ciencia ya lo ha descubierto, ¿sí? Pero obviamente hace muchísimos años sabemos que esa práctica es milenaria. Grandes culturas la han practicado, ¿verdad? En Oriente, por excelencia, tenemos algunas culturas, ¿no? Como el budismo, el hinduismo, ¿verdad? Y ahora en Occidente, en el siglo pasado, pues se ha venido investigando más, practicando más, ¿verdad? Entonces la cultura, la ciencia gnóstica también enseña esta práctica. La meditación nos ayuda indudablemente a tener una noción del presente más constante en nuestro diario vivir. Cuando una persona medita 15 minutos diarios, media hora diaria, una hora diaria, constantemente va a sentir un cambio en su vida. ¿Por qué? Va a ver que en el corre-corre, en el día a día, está constantemente bombardeado de muchas impresiones externas. Pocas veces observamos dentro de nosotros mismos cómo estamos manejando esas impresiones, cómo las estamos transformando, cómo estamos dirigiendo nuestra vida, cuál es nuestro estado ante ellas. Entonces la meditación es una clave importante, es una técnica, es una ciencia la meditación también, y nos ayuda indudablemente a vivir más el presente y dejar que nuestra mente divague en el día a día, para que todos seamos dueños de lo que estamos haciendo. Si estamos trabajando, pues lo estamos trabajando. Si estamos conversando, estamos conversando.
Y si estamos de repente enseñando a una persona o estamos escuchando una clase, estamos presentes allí. Y no es de repente que no nos suceda que estemos aquí presentes, nuestro cuerpo físico, pero nuestra mente está en otro lado. Entonces, es una recomendación, es una sugerencia, es algo primordial que ya se ha descubierto hace miles de años y que la ciencia hace pocos años ya ha descubierto que la práctica de la meditación indudablemente nos sirve para salirnos de esos estados de depresión, esos estados de inquietud mental y podamos vivir más el presente. Y eso tiene obviamente repercusiones en la salud. Cuando una persona medita, eso influye en todo su cuerpo. Como por ahí dice el dicho griego, mente sana, cuerpo sano, ¿verdad? Eso obviamente nos va a traer mucho bienestar, mucha plenitud a nuestra vida. Muchísimas gracias, Ale. Y bueno, ya tenemos todos los que estamos escuchando, pues una cantidad de prácticas para poder salirnos de esa esclavitud que tenemos hacia el tiempo. Entonces, especialmente pues nos ha mencionado la autoobservación psicológica, nos ha observado la meditación, incluso prácticas sencillas como relajación y la respiración. Y sabemos, pues, si es que alguno de ustedes no conoce, pues les comentamos que la cultura gnóstica ofrece una cantidad de cursos a nivel nacional, presencial, completamente gratuitos, y que enseñamos esta cantidad de prácticas que cada persona puede ir vivenciando en su diario vivir y verá cómo le genera un beneficio. Estos les llamamos cursos de autoconocimiento, donde abordamos una cantidad de temas sobre metafísica, en general sobre espiritualidad, pero también psicología, filosofía, todo para nuestro diario vivir, poder integrarnos más y conocernos más. Entonces les hacemos la invitación a que puedan ingresar. En la casilla de comentarios podrán encontrar el link para poder inscribirse a estos cursos cerca de su localidad. Y bueno, quisiéramos agradecerle mucho a Alex por estar presente en la noche de hoy. ¿Nos podrías por favor dar una despedida para este público? Ante todo, muchísimas gracias por su atención. Esperamos contar con ustedes nuevamente en una nueva emisión de otro tema interesante y también invitarles para que profundicen más en estos temas en la práctica, que lo es todo, ¿sí? En nuestros cursos presenciales que están en todas las ciudades de nuestro país. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. Muchísimas gracias, Alex. Y bueno, quisiéramos agradecer a todo el equipo de Gnosis Perú por hacer posible estas transmisiones y por supuesto a todos ustedes que nos han visto de diversas partes del país. Y también comentarles que la próxima semana, como ustedes quizá ya conozcan, todos los viernes a las 7 de la noche con nuestra siguiente entrevista. Muy buenas noches para todos.